Enfermedad por reflujo gastroesofágico en cuanto a complicaciones y tratamiento. Las complicaciones de esta enfermedad son consecuencia del daño que causa el jugo gástrico, ya sea sobre la mucosa del esófago, pero también sobre el epitelio respiratorio, causando así complicaciones esofágicas y complicaciones respiratorias. Además, las complicaciones son una consecuencia de la fibrosis subsiguiente que se produce posterior al daño como medio de reparación. Las sustancias que refluyen hacia el esófago son de estos tipos: el jugo gástrico y las secreciones duodenales. El jugo gástrico está compuesto principalmente por el ácido y la pepsina, que son el componente lesivo para la mucosa del esófago. Y el jugo duodenal está compuesto por los ácidos biliares y el jugo pancreático. Ahora, de estos dos componentes, el ácido biliar es considerado el más lesivo, ya que en condiciones apropiadas estos ácidos pueden llegar a ingresar a la célula de la mucosa y dañar su mitocondria. Para poder ingresar a la célula mucosa, los ácidos biliares tienen que tener dos características: ser solubles y estar ionizados. Cuando presente estas dos características es que pueden ingresar a la célula y dañarla. Ahora, generalmente el ácido biliar se encuentra ionizado a un pH de 7, considerando que el jugo gástrico en el estómago presenta un pH de 2. Ahora, para que el ácido biliar pueda ionizarse en un medio alcalino pH de 7, se produce esto en algunas condiciones, ya sea cuando existe un tratamiento de supresión del ácido posterior a un tratamiento de vagotomía y gastrectomía. Las tres principales complicaciones son la esofagitis, estenosis y el esófago de Barrett. La esofagitis, que se refiere a la inflamación de la mucosa; la estenosis de la luz, que se produce por la fibrosis de las submucosas y posteriormente esta fibrosis puede avanzar a la región intramural. Además, esta estenosis suele relacionarse también con una esofagitis o con un esófago de Barrett. El esófago de Barrett, que es básicamente la sustitución del tejido escamoso que se encuentra en la parte distal del esófago por un tejido columnar que es más característico del intestino. En cuanto al esófago de Barrett, que es una de las más graves complicaciones, esta complicación es llamada una complicación metaplásica. ¿Por qué? Porque para realizar el diagnóstico de esófago de Barrett, lo que se hace es identificar la mucosa columnar en una muestra de biopsia. Esta mucosa columnar está acompañada de la metaplasia. La metaplasia se refiere a la presencia de células caliciformes intestinales conjunto al epitelio columnar en la mucosa del esófago, que normalmente suele presentar células escamosas. Esta es una de las características del esófago de Barrett. Además, que el esófago de Barrett suele presentarse en la fase terminal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta complicación además tiene una evolución que va desde el cambio de epitelio, que ya mencioné, hasta la formación de un adenocarcinoma, pasando por diferentes estados, como ser cambio de epitelio, producción de una estenosis, producción de una hemorragia debido a una ulceración y posteriormente producción de un adenocarcinoma. Además, que en el esófago de Barrett es común que se presente una insuficiencia del esfínter esofágico inferior conjunto o
o individualmente a un déficit funcional del cuerpo del esófago. Y para el tratamiento quirúrgico es importante en el esófago de Barrett valorar estas dos condiciones, valorar si están presentes para poder decidir sobre el tratamiento. En cuanto a las complicaciones respiratorias, existen dos teorías o dos mecanismos que son causa de estas complicaciones respiratorias. El primero se refiere al reflujo y es el resultado directo de la exposición del epitelio respiratorio al jugo gástrico, además de que se dice que puede existir una aspiración hacia el epitelio respiratorio del jugo gástrico. La teoría del reflejo se refiere a el nervio vago. El nervio vago contiene fibras eferentes que al ser estimuladas por el daño del jugo gástrico causan broncoconstricción. Esto debido a que la vía traqueoesofágica comparte un origen embriológico y al estimularse la región del esófago por el jugo gástrico también llega a estimular la vía traqueal causando broncoconstricción. Ahora, en las complicaciones respiratorias, la persona puede tener síntomas esofágicos y síntomas respiratorios. Los síntomas esofágicos que es más frecuente en una persona con reflujo gastroesofágico es la pirosis, que es la sensación de quemazón en el pecho. Y los síntomas respiratorios pueden ir desde una simple tos hasta presentar asma. Estos dos cuadros pueden presentarse juntos o separados en una persona que tiene reflujo gastroesofágico y eso es importante valorar para poder descartar esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, puede ser médico o quirúrgico. El tratamiento médico básicamente se refiere al uso de antisecretores o antiácidos, además de que mejora los síntomas respiratorios hasta en un 50% en las personas. Y el tratamiento quirúrgico se ha visto que en un diagnóstico aplicado en un diagnóstico apropiado, mejora en un 70% en adultos y en un 90% en los niños los síntomas. Además que es importante valorar un tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen tratamiento médico a largo plazo. El tratamiento médico, como ya mencioné, se basa en el uso de antiácidos, que puede ser los inhibidores de la histamina tipo 2, los cuales se pueden indicar durante 12 semanas. Esto se ha visto que en algunas personas llega a parar el cuadro clínico y sin tener que indicar otros tratamientos médicos. El alginato puede ser una opción también combinado con los antiácidos. Básicamente el alginato lo que hace es formar una barrera física al momento del reflujo, de manera que forma como una sustancia tipo gel que recubre la mucosa cuando existe el reflujo gastroesofágico, protegiéndola del daño que causa el ácido. La metoclopramida, que promueve el vaciamiento gástrico, es útil en la fase inicial del reflujo gastroesofágico, pero se ha visto que no es útil en fases más avanzadas. Los antisecretores también son muy buenos, y ya sea los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, que se puede administrar hasta 40 miligramos por día, aunque se ha visto en algunos estudios que el uso de 56 miligramos por día también es muy eficaz. Y se debe dar algunas indicaciones como
pedirle al paciente que eleve la cabeza en la cama para así aminorar el reflujo gastroesofágico, comer más frecuentemente y en pocas cantidades, evitar comidas grasosas y evitar también comer antes de acostarse, evitar el consumo de café, alcohol, chocolate y menta. Además, algo muy importante es que al momento de indicar el tratamiento inicial médico, que son los antiácidos, para posteriormente continuar con el alginato, metoclopramida, antisecretores y dar indicaciones, se debe realizar exámenes para llegar a para poder definir la intensidad del daño y además detectar si hay esófago de Barrett y si hay adenocarcinoma. Para esto es importante realizar un estudio de endoscopía, un estudio de medición de exposición del ácido del esófago en 24 horas y determinar el estado del esfínter esofágico inferior y el cuerpo del esófago para valorar un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, esta está indicada en esofagitis, en una deficiencia estructural del esfínter esofágico inferior y además se valora en pacientes con estenosis que han cursado con un tratamiento médico pero este ha fallado. Algo importante que se debe recordar en el tratamiento quirúrgico es que en personas que presentan además de una estenosis, una complicación de estenosis, por ejemplo, presentan una disminución en la motilidad del cuerpo del esófago, el tratamiento quirúrgico en muchos casos no se recomienda porque este no va a disminuir el reflujo hacia el esófago. Entonces es importante descartar en estos casos la afectación de la motilidad del cuerpo del esófago para continuar con un tratamiento médico. Ahora, es importante valorar si se puede dar un tratamiento quirúrgico en los casos de que el paciente sea joven con la enfermedad del reflujo gastroesofágico y presente o no presente déficit en el esfínter esofágico inferior. Se debe valorar también en pacientes con evolución hacia un esófago de Barrett complicado, en pacientes con padecimientos graves y con trastornos que sean persistentes, progresivos y recurrentes. Gracias.